Las guerras napoleónicas, uno de los periodos más transformadores y turbulentos de la historia europea. Desde 1803 hasta 1815, el continente estuvo sumido en una serie de conflictos que reconfiguraron naciones, redibujaron fronteras y definieron una era. Estas guerras no fueron solo enfrentamientos militares, fueron luchas ideológicas, monarquía contra republicanismo, el viejo mundo contra un nuevo orden. En el corazón de esta turbulencia se encontraba un hombre, Napoleón Bonaparte. Para algunos, un genio militar, para otros, un tirano. Pero, ¿cómo logró este hombre alcanzar tanto poder? ¿Cómo sus ambiciones llevaron tanto a la gloria como a la ruina de Europa? Acompáñanos mientras exploramos la épica historia de las guerras napoleónicas, una saga de conquistas, resistencia y un legado que aún resuena hoy. Nuestra historia comienza tras la Revolución Francesa, un periodo de caos político y convulsión social. La revolución había derrocado a la monarquía, pero Francia estaba lejos de ser estable. Miles perecieron bajo la guillotina, las potencias extranjeras acechaban como buitres, y dentro de Francia, las facciones luchaban por el control. Entra en escena Napoleón Bonaparte. Nacido en 1769 en la isla de Córcega, Napoleón ascendió rápidamente en las filas del ejército francés durante las guerras revolucionarias. Su intelecto agudo, carisma y destreza militar lo convirtieron en un favorito del gobierno revolucionario. En 1799, Napoleón tomó el poder mediante un golpe de Estado, estableciéndose como primer cónsul. Apenas 5 años después, se coronó a sí mismo como emperador de los franceses, marcando el comienzo de un nuevo capítulo en la historia europea. Las ambiciones de Napoleón no conocían límites, y pronto, se preparaba el escenario para las guerras napoleónicas. Las guerras napoleónicas comenzaron oficialmente en 1803, aunque las tensiones llevaban años gestándose. En el centro del conflicto estaba Gran Bretaña, el adversario más persistente de Francia. Gran Bretaña temía el creciente poder e influencia de Napoleón y buscó formar coaliciones de naciones europeas contra él. Las campañas militares de Napoleón se caracterizaron por estrategias brillantes y maniobras audaces. Su ejército, la Grande Armée, era una máquina bien engrasada, capaz de marchas rápidas y victorias devastadoras. Entre 1805 y 1807, Napoleón obtuvo una serie de triunfos impresionantes, derrotando a Austria y Rusia en Austerlitz y a Prusia en Jena-Auerstedt. Para 1807, gran parte de Europa continental estaba bajo control francés o aliada con Napoleón. Su imperio se extendía desde la península ibérica hasta las fronteras de Rusia. Pero con cada conquista, los enemigos de Napoleón se volvían más decididos. Para debilitar a Gran Bretaña, Napoleón implementó el sistema continental, un bloqueo económico diseñado para cortar el comercio británico con Europa. Si bien el plan perjudicó el comercio británico, también afectó las economías de los aliados de Napoleón y los sometió a su control. El resentimiento comenzó a crecer en toda Europa. En España, estalló la Guerra de la Independencia, mientras guerrillas españolas y portuguesas, apoyadas por las fuerzas británicas bajo el mando del duque de Wellington, libraron una campaña brutal contra la ocupación francesa. Mientras tanto, en Alemania, comenzaron a formarse movimientos nacionalistas impulsados por el deseo de liberarse del dominio francés. En 1812, Napoleón emprendió su movimiento más ambicioso y catastrófico, la invasión de Rusia. A medida que las relaciones entre Francia y Rusia se deterioraban, Napoleón buscaba volver a someter al zar Alejandro y bajo su influencia, la Grande Armée, con más de 600.000 soldados, marchó profundamente en territorio ruso. Pero la campaña fue un desastre desde el principio. Los rusos emplearon tácticas de tierra quemada, retirándose y quemando aldeas y recursos, dejando al ejército francés sin suministros. El punto de inflexión llegó en Moscú. Napoleón capturó la ciudad, pero estaba abandonada y los rusos la incendiaron. Sin posibilidad de paz y con el invierno acercándose, Napoleón ordenó la retirada. Lo que siguió fue un viaje desgarrador a través de temperaturas heladas, hambre y constantes ataques rusos. Cuando la Grande Armée salió de Rusia, menos de 100.000 soldados sobrevivieron. El desastre en Rusia destrozó el aura de invencibilidad de Napoleón. En toda Europa, las naciones se levantaron contra él. En 1813, la Sexta Coalición, compuesta por Gran Bretaña, Rusia, Prusia, Austria y otros, derrotó a Napoleón en la Batalla de Leipzig, también conocida como la Batalla de las Naciones. En 1814, los aliados invadieron Francia y Napoleón se vio obligado a abdicar. Fue exiliado a la isla de Elba, un pequeño punto en el Mediterráneo.
Pero la historia de Napoleón aún no había terminado. En 1815, escapó de Elba y regresó a Francia en lo que se conoció como los 100 días. El pueblo francés lo recibió con entusiasmo, y Napoleón reconstruyó su ejército para una última campaña. El clímax llegó en la batalla de Waterloo, donde Napoleón enfrentó a las fuerzas combinadas de Gran Bretaña y Prusia. Tras un día de intensos combates, Napoleón fue derrotado, poniendo fin a su reinado para siempre. Las guerras napoleónicas dejaron una marca imborrable en Europa. Millones murieron, los imperios se alzaron y cayeron, y el panorama político de Europa cambió para siempre. El Congreso de Viena, celebrado tras la derrota de Napoleón, buscó restaurar el orden y el equilibrio en Europa. Se restablecieron monarquías y se redibujaron fronteras. Pero los ideales de la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad, no podían extinguirse tan fácilmente. Napoleón sigue siendo una figura polarizadora. Para algunos, fue un campeón de la modernidad, difundiendo el código napoleónico, promoviendo la meritocracia y fomentando el nacionalismo. Para otros, fue un belicista cuyas ambiciones trajeron sufrimiento incalculable. Sin embargo, su impacto en la historia es innegable. Las guerras napoleónicas no fueron solo una serie de batallas, fueron un punto de inflexión en la historia. Remodelaron Europa, desafiaron los sistemas antiguos y sentaron las bases para la era moderna. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de uno de los periodos más tumultuosos de la historia europea. Si disfrutaste este video, no olvides darle like, suscribirte y compartir tus pensamientos en los comentarios. ¿Cuál crees que fue el mayor legado de Napoleón? La historia no trata solo del pasado, trata de comprender cómo da forma al presente. Hasta la próxima, mantente curioso y sigue explorando.